Hay aviones que nacen para la gloria, que pisan la pista con aplausos, cámaras, titulares. Hay otros que nacen en silencio, construidos lejos de los reflectores, protegidos por puertas blindadas y juramentos de secretos eternos. El Vickers Valiant fue de estos últimos. Un avión que llegó sin ruido, pero que cargaba dentro de sí el poder de desatar un cataclismo. Un bombardero que no se construyó para ganar batallas, sino para evitar guerras. Durante la década de 1950, mientras el mundo se recomponía de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, algo aún más siniestro comenzaba a tejerse. No eran bombas convencionales ni tanques en la frontera. Era la amenaza atómica, la capacidad de borrar ciudades enteras con solo presionar un botón. Y en ese nuevo tablero geopolítico, el Reino Unido no podía quedarse atrás. Así nació el Valiant, el primero de la famosa tríada V británica, Valiant, Vulcan y Victor. 3 bombarderos estratégicos diseñados para una sola misión: llevar el arma nuclear lo suficientemente lejos y lo suficientemente alto, como para que el enemigo no tuviera tiempo de reaccionar. Pero el Valiant no era solo una respuesta militar. Era una apuesta política. Una demostración de fuerza en un mundo que cada día se sostenía sobre la delgada línea entre el equilibrio y la aniquilación. ¿Qué ocurre cuando construyes un avión para una guerra que no puedes permitirte pelear? ¿Qué se esconde tras el rugido contenido de un bombardero nuclear que nunca llegó a usar su poder? Existe una posibilidad real de que el Valiant haya sido el avión más peligroso que el Reino Unido jamás construyó, y también el más ignorado. Pero claro, si funcionaba según lo previsto, podría haber mantenido al mundo en paz, simplemente por existir. Lo que hace al Valiant tan fascinante no es solo su capacidad destructiva. Es su historia secreta, su muerte prematura, las decisiones que lo rodearon, los informes ocultos, las grietas que aparecieron en su cuerpo antes de tiempo, las misiones que, oficialmente, nunca ocurrieron, porque el Valiant no fue destruido por el enemigo. Fue desactivado por algo mucho más inquietante, el miedo a que se autodestruyera desde dentro. Y esa es la historia que hoy vamos a contar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Londres, 1949. Afuera, la ciudad volvía a la vida. Las cicatrices de la guerra aún eran visibles en sus calles, sus tejados, sus rostros. Pero en lo alto del gobierno, en despachos protegidos por el eco del pasado, se discutía una nueva clase de amenaza. Una que no venía con tanques ni con cazas en formación. Una que se anunciaba en forma de hongos blancos elevándose sobre la tierra. La Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica. Y con ese estruendo a miles de kilómetros, el Reino Unido supo que el equilibrio mundial acababa de romperse. Estados Unidos ya no era el único con el dedo en el interruptor nuclear. La URSS, en tiempo récord, había demostrado que podía igualar, y eventualmente superar, cualquier ventaja occidental. Y el Reino Unido, antaño imperio, ahora apenas aliado, ya no podía depender solo de la protección estadounidense. Así se encendió una alarma silenciosa. Y con ella, una pregunta urgente. ¿Cómo defender un país tan pequeño, tan vulnerable, ante un enemigo capaz de aniquilarlo en minutos? La respuesta era tan arriesgada como inevitable: construir su propia disuasión nuclear. Pero tener bombas no era suficiente. Había que poder entregarlas. Había que asegurarse de que, si el peor escenario se activaba, Gran Bretaña pudiera responder con una fuerza tan letal que nadie osaría atacar primero. Y para eso hacía falta un avión. Uno que volara alto, lejos, rápido, que pudiera cruzar el telón de acero, dejar caer su carga, y, con suerte, regresar. Uno que no se pareciera a nada que el Reino Unido hubiera construido antes. Así nació la idea del bombardero estratégico nuclear británico. Y aunque el concepto se desarrollaría en 3 ramas, el trío V, Valiant, Vulcan y Victor, el que llegaría primero, el que tendría que asumir el riesgo inicial, sería el Vickers Valiant. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si fallaba en su misión? ¿Y si la URSS interpretaba esa intención como una amenaza directa y respondía antes de que el Valiant despegara siquiera? Existe una posibilidad real de que el Reino Unido haya empujado al Valiant a nacer antes de estar realmente listo. Pero claro,
si lograba su cometido, sería la columna vertebral de la disuasión nuclear británica. Un centinela silencioso con poder absoluto. El diseño comenzó bajo presión. Se exigía sencillez, eficiencia, fiabilidad. No se buscaba un avión espectacular, sino uno que pudiera estar operativo antes que cualquier otro. Y Vickers, con décadas de experiencia en bombarderos de guerra, asumió el reto. El Valiant se perfiló como una aeronave de líneas sobrias, con motores en las alas, ala alta, tren robusto y una bodega lista para cargar las nuevas bombas atómicas de desarrollo británico. Su capacidad de alcance, autonomía y altura lo convertían en una amenaza creíble desde el aire. Pero más allá de los planos, lo que realmente estaba en juego era la credibilidad estratégica de una nación entera. ¿Cómo convences al mundo, y a tus enemigos, de que puedes desatar el fin del mundo, si aún no has demostrado que tienes el medio para hacerlo? Ese era el dilema. Y la solución fue el Valiant. En 1951, los primeros prototipos empezaron a cobrar forma. Y en 1955, el primer escuadrón operacional de Valiant entró en servicio. Rápido, en silencio, con un rugido que se escuchaba mejor en Moscú que en Londres. Pero lo que nadie imaginaba entonces era que, dentro de su robusto fuselaje, también habían sembrado una falla. Una que no aparecería de inmediato, pero que un día se revelaría de forma repentina, letal, irreversible, y que sellaría el destino del Valiant antes de que pudiera cumplir su verdadera misión. Mientras el Reino Unido pulía su doctrina nuclear, el Valiant tomaba forma en hangares protegidos por muros de concreto y secretos de Estado. Cada remache, cada ala, cada cableado tenía un solo propósito: llevar la bomba más poderosa jamás construida al corazón del enemigo y dejarla caer. No había romanticismo, no había épica. Era matemática, estrategia, escalofrío. El Vickers Valiant no fue diseñado como un bombardero convencional. Fue diseñado como un portador de aniquilación. Su estructura era robusta pero sobria. No tenía la extravagancia de su primo, el Avro Vulcan, ni la silueta amenazante del Victor. El Valiant parecía casi discreto, hasta que entendías lo que llevaba dentro. Podía cargar una bomba atómica de fisión, pero también, más adelante, sería modificado para portar armamento termonuclear. El Reino Unido no solo aspiraba a tener un avión nuclear, quería tener el poder de destruir ciudades enteras con una sola misión. Y el Valiant debía ser capaz de hacerlo antes de que el enemigo lo viera venir. ¿Qué clase de avión se diseña no para combatir, sino para dar inicio al apocalipsis si alguien se atreve a atacar primero? ¿Qué clase de responsabilidad recae sobre una tripulación que sabe que su única orden podría marcar el fin de la civilización? Existe una posibilidad real de que el Valiant no fuera una solución militar, sino una herramienta de presión psicológica. Pero claro, si lograba volar más allá de los radares soviéticos, si dejaba caer su carga y regresaba, entonces la disuasión nuclear británica tendría rostro. Y alas. Las pruebas iniciales demostraron su eficacia. El Valiant volaba alto, por encima de los 15,000 metros, donde pocos interceptores podían alcanzarlo. Era estable, confiable, fácil de operar con una tripulación reducida. Su alcance le permitía entrar hasta el corazón del bloque soviético si era necesario. Y aunque no disparó una sola bomba en combate, su sola existencia era una advertencia. Una promesa encapsulada en aluminio y uranio. Durante los ejercicios secretos de la Royal Air Force, se simulaban rutas de ataque, perfiles de evasión y liberación de carga nuclear sobre blancos ficticios en Europa del Este. Los pilotos sabían que, si algún día despegaban con una orden real, no habría vuelta atrás. Uno de ellos escribió en su diario: "Nos entrenan para volar recto, para no mirar atrás, para saber que lo que dejamos caer, no se puede deshacer". Y aunque el avión estaba listo, aunque las bombas estaban armadas, el Valiant nunca fue usado. Porque ese era su objetivo. No atacar, no iniciar la guerra, sino asegurar que nunca comenzara. ¿Y si el verdadero éxito del Valiant fue nunca haber cumplido su misión final? ¿Y si lo que evitó la guerra fue el silencio de un avión cargado con el fin del mundo? Esa es la paradoja. Durante años, el Valiant estuvo listo, siempre encendido, siempre con los motores en calor, siempre en alerta, y sin embargo, nunca despegó con intención real de atacar. Pero ese constante estado de tensión, esa espera, fue su misión. Ser la sombra que nunca se movía, pero que todos sabían que estaba ahí. Y lo que pocos sabían,
incluso dentro del gobierno, era que esa misma misión de espera silenciosa estaba desgastando al Valiant por dentro. En su estructura, en su alma metálica, y lo peor aún no había comenzado. Cuando pensamos en la Guerra Fría, la imagen suele ser la de espías, amenazas veladas y negociaciones tensas. Pero detrás de esa diplomacia congelada, había máquinas volando con la misión de vigilar, provocar o simplemente existir, en el momento y lugar exactos donde no debían ser vistas. El Vickers Valiant se convirtió en una de esas sombras, una figura elegante y mortal que surcaba el borde del cielo mientras el resto del mundo vivía su cotidianidad sin imaginar que pasaba a 16,000 metros de altura. No había comunicados, no había registros públicos, solo órdenes directas, rutas clasificadas y silencio. Las misiones no eran oficialmente ofensivas, pero tampoco eran simples entrenamientos. Se trataba de ejercicios de penetración profunda, vuelos que simulaban el recorrido real de una misión nuclear, desde bases británicas hasta el corazón del Pacto de Varsovia, con todos los protocolos que implicaban el uso de armamento atómico, menos el botón final. El objetivo, que el enemigo supiera que podíamos hacerlo, sin hacerlo. Y no se trataba solo de volar. Se trataba de mantenerse en el aire sin ser detectados. O peor aún, ser detectados cuando queríamos, para provocar una reacción calculada. ¿Qué tipo de paz se construye volando sobre la línea que separa lo admisible de lo suicida? ¿Qué clase de misión es aquella que solo tiene sentido si no ocurre nada? Existe una posibilidad real de que muchas de estas misiones jamás hayan sido reportadas ni siquiera al Parlamento. Pero claro, si el Valiant lograba su cometido, entonces Gran Bretaña no necesitaba pelear, porque todos sabían que podía hacerlo en cualquier momento. Algunos vuelos llegaban hasta el borde del espacio aéreo soviético. Se detenían, viraban, a veces sin romper el silencio de radio. Otras, dejando señales deliberadas, emisiones, ecos, pequeñas fugas electrónicas para que Moscú tomara nota. No era agresión, era un mensaje. Estamos listos. Y no solo eso. El Valiant también patrullaba el Atlántico Norte, colaboraba con ejercicios de la OTAN, y realizaba vuelos de reconocimiento con sensores diseñados para registrar actividad submarina o despliegues terrestres. Era un fantasma funcional, un mensajero con las alas limpias, pero el alma cargada. A bordo, las tripulaciones vivían en un equilibrio extraño, conscientes de que estaban haciendo historia, sí, pero también sabiendo que una sola falla, una sola interpretación errada, podía provocar un conflicto irreversible. Uno de los operadores de navegación del Valiant escribió años después: no sabíamos si estábamos evitando una guerra, o preparándola sin querer. Y esa es la naturaleza de la disuasión. Y si la única manera de mantener la paz, es actuar como si estuvieras listo para destruirlo todo, con el tiempo, los vuelos se intensificaron. Se volaban rutas nuevas. Se medían tiempos de llegada. Se simulaban cambios de altitud, cargas variables, liberaciones virtuales. Todo con una finalidad doble: mantener a las tripulaciones listas, y al enemigo inseguro. Y durante todo ese periodo, el Valiant cumplía. Puntual, confiable, invisible, hasta que algo comenzó a cambiar. Pequeñas vibraciones, microfisuras, fatiga en zonas inesperadas. Pero eso, lo veremos después. Porque antes de que el Valiant comenzara a romperse, demostró algo que muy pocos aviones pueden decir. Pudo volar la guerra más peligrosa de todas, sin que estallara. Durante años, el Vickers Valiant había entrenado para una sola cosa: entregar el arma definitiva. Se había paseado por los cielos europeos como una advertencia elegante. Había volado en silencio, sin disparar, sin provocar, pero con un poder tan absoluto que no necesitaba hacerlo. Y sin embargo, ese poder debía ser probado. Porque un arma que no se prueba, es una amenaza vacía. Y en 1957, el Reino Unido decidió que era momento de enviar un mensaje claro, no solo a sus enemigos, sino a sus propios aliados. El lugar elegido fue la isla de Malden, en el Pacífico Sur. Una franja de tierra desierta, alejada de las rutas comerciales, donde lo único que podía romper el horizonte era un hongo nuclear elevándose al cielo. Allí se realizaría la Operación Grapple. Por primera vez, un bombardero británico, un Vickers Valiant especialmente preparado, despegaría con una bomba termonuclear real en su bodega, recorrería miles de kilómetros, y la dejaría caer. No era un simulacro, no era una prueba de trayectoria.
Era una explosión de verdad. ¿Qué se siente al estar dentro del avión que lleva en su panza una estrella artificial capaz de evaporar una ciudad? ¿Cómo procesas la responsabilidad de ser el único ser humano en el mundo que tiene el dedo en el umbral de la aniquilación, incluso si es solo una prueba? Existe una posibilidad real de que la tripulación del Valiant supiera más de lo que los comunicados oficiales admitieron. Pero claro, si todo salía según lo planeado, entonces el Reino Unido no solo tendría una bomba, tendría la capacidad demostrada de usarla. El Valiant despegó desde la base aérea de Christmas Island. Su recorrido fue preciso, frío, milimétrico. A bordo, los instrumentos vibraban con tensión. Las máscaras de oxígeno estaban listas. Los protocolos de emergencia eran leídos una y otra vez, aunque todos sabían que si algo salía mal, no habría tiempo de usarlos. Y entonces, cuando el reloj marcó la hora exacta, el avión se abrió y dejó caer al monstruo. Segundos después, el cielo se rasgó. Una nube en forma de hongo comenzó a elevarse más rápido que cualquier tormenta. El mar se onduló. La luz fue tan intensa que quienes la observaron desde 80 kilómetros de distancia sintieron que era de día, aunque era madrugada. La bomba había funcionado, y el Valiant se convirtió en el primer bombardero británico en ejecutar una liberación nuclear real. El Reino Unido se unía oficialmente al club de los que no solo poseen armas termonucleares, sino que saben usarlas. Pero algo más ocurrió. Durante los días siguientes, los ingenieros comenzaron a revisar el avión. Lo que encontraron fue preocupante. Algunas zonas de la estructura habían sufrido estrés térmico inesperado. Otros puntos mostraban signos de microfisuras en componentes que no deberían haberse afectado. No era crítico aún, pero era una advertencia. El Valiant había cumplido su misión, pero había pagado un precio. Uno que aún no era del todo visible, pero que comenzaría a revelarse en los próximos años. Y si la misma prueba que validó al Valiant como arma definitiva, también lo marcó con la semilla de su fin. Oficialmente, la operación fue un éxito. Los documentos lo celebraban. Los titulares lo aplaudieron. La disuasión británica había alcanzado su punto máximo. Pero el Valiant ya no era el mismo. Algo dentro de su fuselaje había comenzado a ceder. Silenciosamente, inevitablemente, y mientras el mundo creía que estaba más fuerte que nunca, el avión más peligroso del Reino Unido comenzaba a morir por dentro. Durante años, el Valiant cumplió su función con la precisión de un metrónomo. Volaba, entrenaba, patrullaba. Era el centinela que nunca pestañeaba. Pero lo que nadie veía, o no quería ver, era que bajo su piel de aluminio, algo se estaba agrietando. Las señales comenzaron de a poco. Un reporte aquí, un pequeño crujido allá. Nada que interrumpiera una misión, pero sí suficiente para encender una alerta. En 1964, una revisión de mantenimiento detectó microfisuras en uno de los largueros principales del ala de un Valiant operativo. Era un hallazgo preocupante, pero no del todo inesperado. Todos los aviones desarrollan cierto nivel de fatiga estructural con el tiempo. Pero entonces se revisó un segundo Valiant, luego un tercero, y lo que se encontró fue devastador. Todos presentaban el mismo patrón: grietas internas en los puntos de unión de alas y fuselaje, zonas debilitadas donde el esfuerzo estructural había superado los límites tolerables. Y lo más alarmante, muchas de esas fisuras eran invisibles desde el exterior. Solo salían a la luz con inspecciones profundas, radiografías y pruebas destructivas. ¿Cómo puede un avión tan joven, con menos de una década de servicio, mostrar signos de desgaste tan avanzados? ¿Qué lo estaba carcomiendo desde dentro sin que nadie lo supiera? Existe una posibilidad real de que el Valiant haya sido víctima de su propio éxito operativo. Pero claro, si los vuelos de prueba, las patrullas largas y las misiones de entrenamiento eran lo que lo mantenían relevante, también eran lo que lentamente lo estaba matando. La causa oficial fue clara: fatiga estructural acelerada. El uso intensivo del Valiant, sumado a las exigencias de las pruebas nucleares, los vuelos a gran altitud y el paso constante entre presurización/despresurización, había comenzado a quebrar su esqueleto. Y a diferencia de otros bombarderos contemporáneos, el Valiant no fue construido con refuerzos redundantes en esas zonas clave. Se había priorizado la rapidez, la facilidad de producción y la entrada en servicio temprana. Lo que al principio fue su ventaja, ahora era su sentencia. La Royal Air Force trató de reaccionar. Se suspendieron vuelos. Se ordenaron inspecciones masivas.
Se evaluó la posibilidad de reforzar las alas con nuevos materiales o rediseños. Pero la verdad era ineludible, el costo de reparación sería altísimo. Y lo peor, no se podía garantizar que las grietas no volvieran a aparecer. Uno de los ingenieros a cargo del diagnóstico final lo resumió con una frase seca. Es como tener un enfermo que parece sano, hasta que respira hondo y colapsa. ¿Y si el Valiant nunca estuvo diseñado para durar, sino solo para llegar primero? ¿Y si fue construido como un mensaje urgente, sabiendo que no sobreviviría al eco que dejaría atrás? La decisión fue tomada en silencio, sin ceremonias, sin desfile. En enero de 1965, toda la flota de Valiants fue retirada de forma inmediata y definitiva. No por un enemigo, no por una nueva tecnología, no por obsolescencia, sino por una enfermedad interna, estructural, letal. En menos de una semana, los hangares se llenaron de fuselajes que ya no podían volar. Aviones que hasta el día anterior eran los guardianes del reino, y que ahora se descomponían como cuerpos sin alma. La historia oficial los agradeció. Los documentos los archivaron, pero el silencio de esa retirada fue más fuerte que cualquier explosión. El primer bombardero nuclear británico no cayó en batalla. Se desmoronó en casa, y mientras sus sucesores, el Vulcan y el Victor, tomaban su lugar, el Valiant desaparecía, como una sombra que cumplió su propósito antes de que el mundo entendiera que ya no estaba. Oficialmente, el Vickers Valiant fue un bombardero estratégico, un mensajero atómico, una pieza clave de la disuasión nuclear británica. Pero hay otra versión, más opaca, más silenciosa. Una historia que no aparece en los archivos desclasificados, pero que se menciona en los pasillos de las bases aéreas con una mezcla de respeto y cautela. Porque el Valiant no solo voló para evitar guerras, también voló para descubrirlas. Durante sus años de servicio, el Valiant fue adaptado, en secreto, para operar como plataforma de reconocimiento y vigilancia electrónica. Se le instalaron sensores de radiación, equipos de fotografía de alta altitud, instrumentos de inteligencia de señales. Y esas versiones especiales del avión fueron enviadas a lugares donde los radares no debían detectarlos, y donde los gobiernos no podían reconocerlos. El objetivo, medir el pulso de un mundo que fingía estabilidad mientras acumulaba armamento. ¿Qué haces cuando no puedes confiar en tus aliados ni en tus enemigos? ¿A quién envías a confirmar lo que todos niegan? Existe una posibilidad real de que el Valiant haya sobrevolado zonas que oficialmente nunca tocó. Pero claro, si lo hizo, entonces su rol en la Guerra Fría fue mucho más profundo que solo llevar una bomba. Fue también el ojo que vio lo que nadie más podía ver. Entre las misiones no reconocidas, se habla de vuelos sobre el Ártico, donde detectaba actividad soviética relacionada con misiles balísticos. También se menciona su participación en ejercicios conjuntos con la OTAN que servían como cobertura para incursiones de recolección de inteligencia en áreas cercanas a bases militares del Pacto de Varsovia. Algunos testimonios incluso afirman que ciertos Valiants cruzaron rutas aéreas restringidas en Oriente Medio, disfrazados de vuelos de entrenamiento, mientras fotografiaban movimientos de tropas y nuevas instalaciones nucleares emergentes. Pero la operación más inquietante es aquella que rodea la crisis del Canal de Suez en 1956. Pocos saben que durante ese conflicto, el Valiant no solo voló misiones convencionales, también entregó bombas reales sobre objetivos egipcios, marcando la primera, y única, vez que el Valiant utilizó armamento en combate real. No eran bombas nucleares, pero sí eran mensajes, explosivos cuidadosamente dirigidos que demostraban que el Valiant podía hacer algo más que esperar. Y eso lo convirtió en algo incómodo. Un avión demasiado versátil, demasiado silencioso, demasiado efectivo. Y si el problema del Valiant no era solo su estructura, sino lo que había aprendido a hacer fuera del control político. Durante sus vuelos de reconocimiento, el Valiant fue testigo de experimentos nucleares, despliegues de misiles, redes de radar que no figuraban en los mapas. Registró datos que luego alimentarían las decisiones de Downing Street, y también los silencios estratégicos de la diplomacia británica. Era un avión que veía, y lo que veía, muchas veces, no se podía decir. Por eso, cuando comenzaron los problemas estructurales, algunos se preguntaron en voz baja si el retiro inmediato no fue simplemente por seguridad, sino también por conveniencia. Un avión que sabe demasiado, puede ser más peligroso que útil. Y así, lentamente, el Valiant fue desapareciendo de los documentos, de los informes, de la historia.
Pero hay algo que ni los archivos clasificados pueden borrar. El sonido que deja un avión cuando desaparece sin dejar rastro, y sin querer ser encontrado. El 26 de enero de 1965, un mensaje recorrió las bases aéreas de la Royal Air Force. Era breve, directo, inapelable. Toda la flota de bombarderos Vickers Valiant queda retirada del servicio activo con efecto inmediato. No hubo ceremonias, no hubo discursos, solo hangares cerrados, misiones canceladas y silencio. Afuera, los periódicos apenas mencionaron el hecho. En el Parlamento, nadie pidió explicaciones urgentes. Y dentro de la Fuerza Aérea, muchos bajaron la mirada. Oficialmente, el motivo era claro: fatiga estructural severa. Una revisión interna había detectado grietas profundas en elementos críticos del ala. Volar significaba arriesgar vidas. El avión ya no era seguro. Pero la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era otra. ¿Cómo llegó a este punto un bombardero con apenas 10 años de servicio? La vida útil proyectada del Valiant era de al menos 20 años. Su estructura era sólida, según todos los informes originales, y su mantenimiento había sido constante. El diseño no era tan radical como el del Vulcan o el Victor. Era, en teoría, el más confiable del trío nuclear británico. Y sin embargo, fue el primero en caer. ¿Y si las grietas no eran la única razón de su muerte? ¿Y si el problema no era lo que mostraban las radiografías, sino lo que ya no encajaba en la nueva doctrina militar británica? Existe una posibilidad real de que el Valiant haya sido retirado porque su tiempo político ya había terminado. Pero claro, si la historia oficial decía que estaba fallando, entonces nadie cuestionaría su desaparición, ni lo que se quería enterrar con él. En 1965, el Reino Unido estaba redefiniendo su estrategia nuclear. Las nuevas armas ya no se lanzarían desde bombarderos tripulados. Ahora, los misiles balísticos Polaris desde submarinos eran la nueva promesa de disuasión. Rápidos, invisibles, ineludibles. El Valiant, por otro lado, requería tripulación, repostaje, navegación manual, sobrevuelos largos y arriesgados. Era, a los ojos de algunos estrategas, un dinosaurio tecnológico. Además, mantener 3 bombarderos estratégicos en paralelo, Valiant, Vulcan y Victor, ya no era sostenible. Y el Valiant, con sus problemas estructurales ya expuestos, era el candidato ideal para ser sacrificado. No por ser débil, sino por ser prescindible. A eso se sumaba otro factor silencioso: la política interna. El Valiant representaba una época de urgencia, de improvisación controlada, de decisiones tomadas al filo del miedo. Su existencia era un recordatorio incómodo de un Reino Unido que había corrido para no quedarse atrás. Pero en los años 60, la narrativa ya era otra: modernización, estabilidad, liderazgo diplomático. Y el Valiant ya no encajaba en esa imagen. Uno de los pocos comandantes que voló el Valiant hasta sus últimos días dijo: "No nos retiraron porque no pudiéramos volar. Nos retiraron porque no podían justificarnos políticamente". Y tal vez tenía razón, porque el Valiant era demasiado visible para permanecer, y demasiado útil para desaparecer sin dejar preguntas. Y si su verdadero problema fue saber demasiado, haber volado demasiado lejos, haber visto demasiado del nuevo orden mundial que aún se estaba cocinando, sea como fuere, el resultado fue el mismo. Uno a uno, los Valiants fueron remolcados a hangares. Algunos desmantelados, otros abandonados en bases remotas. Ninguno volvió a despegar. Y así terminó la carrera de uno de los bombarderos más importantes y más silenciados de la Guerra Fría. No en combate, no en gloria, sino en la sombra, donde siempre había vivido. Cuando el Valiant desapareció de los cielos, el Reino Unido no se quedó sin alas nucleares. Al contrario, las otras 2 puntas del tridente estratégico seguían listas. El Avro Vulcan, con su diseño delta futurista, y el Handley Page Victor, con su silueta de gaviota estirada, tomaron el protagonismo sin mirar atrás. En apariencia, eran una generación superior. Más veloces, más capaces, más intimidantes. Y durante décadas, esa fue la narrativa aceptada: que el Valiant fue el primer paso, útil pero superado, y que los otros 2 lo reemplazaron sin esfuerzo. Pero al mirar más de cerca, lo que se encuentra es otra historia. Porque tanto el Vulcan como el Victor compartían mucho más con el Valiant de lo que se quiso admitir públicamente. Estructuras tensadas al límite. Pruebas nucleares secretas.
misiones de disuasión que coqueteaban con el punto sin retorno. Y sobre todo, una presión política constante por mantenerse útiles, incluso cuando la tecnología y la estrategia global comenzaban a dejar atrás al bombardero tripulado. El Vulcan, por ejemplo, se convirtió en el ícono de la disuasión aérea británica. Su vuelo en formación era casi ceremonial, su rugido se convirtió en una firma nacional. Y sin embargo, su rol nuclear fue reemplazado silenciosamente por misiles balísticos submarinos, igual que el del Valiant. Solo que el Vulcan tenía algo que el Valiant ya no: espectáculo. Y eso lo mantuvo volando. Durante la Guerra de las Malvinas, incluso regresó al combate en la famosa Operación Black Book, una hazaña logística más que táctica. Un acto simbólico, un mensaje: todavía podemos. Y si el Valiant hubiese tenido una guerra para demostrar su utilidad, ¿también habría seguido volando? El Victor, por su parte, también fue reconvertido. Se volvió avión de reabastecimiento en vuelo, pieza clave de apoyo para las misiones largas de la RAF. Su diseño lo hacía especialmente adecuado para ello. Sobrevivió, pero no como bombardero. Lo hizo como herramienta logística. De hecho, algunos Victor volaron hasta los años 90. Pero su rol principal, el mismo para el que el Valiant había sido creado, ya era historia. Entonces, ¿realmente fueron más exitosos? ¿O solo tuvieron mejor suerte y mejor marketing? Existe una posibilidad real de que la diferencia entre el Valiant y sus hermanos no fuera técnica, sino narrativa. Pero claro, si se reconocía que todos tenían los mismos riesgos, entonces el retiro apresurado del Valiant habría levantado preguntas mucho más incómodas. Lo cierto es que tanto el Vulcan como el Victor comenzaron, con los años, a mostrar los mismos síntomas. Microfisuras, fatiga en zonas sensibles, costos de mantenimiento crecientes, limitaciones operativas ante nuevas amenazas antiaéreas. Pero a diferencia del Valiant, ellos ya se habían convertido en símbolos. Retirarlos no era solo una decisión técnica, era una decisión emocional, política, mediática. El Valiant, en cambio, nunca fue amado. Fue respetado, temido, incluso, pero nunca tuvo tiempo de construir una narrativa heroica. Por eso cayó primero. Y por eso, quizás, su historia duele más. Porque a veces, el más eficiente no es el que sobrevive, sino el que logra ser recordado por algo más que su misión. Los aviones viven mientras vuelan, mientras rugen, mientras atraviesan el cielo con sus alas cargadas de propósito. Pero cuando el Valiant dejó de volar, no murió, simplemente se volvió invisible. Y sin embargo, su legado siguió flotando. No como eco, sino como cimiento. Porque aunque fue el primero en caer, fue también el primero en probar que el Reino Unido podía ser una potencia nuclear creíble. Antes del Vulcan, antes del Victor, antes de Polaris, el Valiant fue la afirmación silenciosa de que una isla rodeada de agua, devastada por la guerra apenas una década antes, podía sostener una disuasión atómica real. Y eso lo cambió todo. Y si su desaparición fue el precio que el Reino Unido pagó por haber cruzado la línea nuclear sin margen de error, y si el Valiant fue la prueba general para una función que jamás debía representarse, existe una posibilidad real de que el Valiant sea el avión más importante de la historia británica, sin que nadie lo reconozca. Pero claro, si lo fue, entonces cada bombardero posterior, cada sistema de defensa, cada disuasión submarina, tiene algo de él en su código genético. En el diseño de futuras aeronaves, las lecciones del Valiant fueron fundamentales. Se rediseñaron estructuras para evitar la fatiga prematura. Se cambiaron protocolos de mantenimiento. Se ajustaron doctrinas de vuelo a partir de lo aprendido y sufrido con él. Y no solo dejó una huella técnica, también dejó algo mucho más intangible, una escuela de pensamiento estratégico. El Valiant enseñó que la guerra moderna no se pelea solo con bombas, sino con presencia, con preparación, con posibilidad, que el verdadero poder no es usar el arma, sino tenerla lista y visible. Y para los pilotos que lo volaron, el Valiant fue una prueba de carácter. No era el avión más avanzado, ni el más cómodo, pero era el que cargaba la misión más pesada. Y lo hacía sin ruido. Uno de sus últimos comandantes dijo: no se sentía como volar un avión. Se sentía como custodiar un secreto que no podías contar. Y esa frase lo resume todo. Porque el Valiant fue eso, un secreto con alas, una amenaza sin rostro, un rugido que, al no escucharse, cambió el curso de la historia.
Quizás no necesitaba sobrevivir más tiempo. Quizás su misión era breve, pero definitiva. Y en un mundo donde se celebran las máquinas que hacen ruido, él será recordado como el avión que, protegiendo en silencio, sostuvo la paz. En un hangar olvidado, bajo una lona cubierta de polvo, yace un fuselaje largo, gris, silencioso. Nadie lo mira dos veces. No hay niños haciéndose selfies frente a él. No hay turistas preguntando por su historia. No hay titulares, ni música épica, ni libros de texto con su nombre en negritas. Pero ese avión, el Vickers Valiant, llevó durante años el poder de acabar con el mundo. Y nunca lo usó. Quizás por eso no se le rinde homenaje. Porque su mayor logro fue evitar que ocurriera aquello para lo que fue creado. No derribó aviones enemigos. No bombardeó ciudades. No encabezó desfiles. Solo estuvo allí, esperando, volando en secreto, probando los límites, y apagándose, antes de que el resto del mundo supiera lo cerca que estuvo del abismo. ¿Cómo se honra a una máquina cuya mayor virtud fue no hacer nada, pero estar lista para hacerlo todo? Existe una posibilidad real de que el Valiant nunca haya sido un héroe tradicional. Pero claro, si entendemos que muchas guerras se evitaron no por fuerza, sino por preparación, entonces sabemos que el Valiant no fue un fracaso, fue una advertencia con alas que cumplió su misión antes de tiempo. Hoy, apenas quedan unos pocos. Algún fuselaje en un museo. Una cabina rescatada del olvido. Un puñado de fotos en blanco y negro donde una tripulación sonríe sin saber que vuela con el fin del mundo bajo sus pies. Y sin embargo, el legado sigue. En cada avión militar moderno que se prueba más allá del límite. En cada estrategia de disuasión que prefiere la amenaza al ataque. En cada piloto que sabe que volar también es esperar. El Valiant fue muchas cosas. Fue promesa. Fue herramienta. Fue secreto. Fue sacrificio. Pero sobre todo, fue la primera sombra de una era que nunca se libró del todo. Y si hoy vivimos en un mundo donde las bombas atómicas siguen en sus silos, quizás se lo debamos, en parte, a ese avión sin gloria que supo quedarse en su sitio, volar cuando nadie lo veía, y apagarse antes de que fuera demasiado tarde. Porque hay aviones que se ganan su lugar disparando, y hay otros, como el Valiant, que lo ganan no disparando jamás.